Bueno, nuevamente a todos buenos días, bienvenidos a este espacio. Estamos en nuestra actividad llamada Taller de Duelo desde el desde el programa de cuidados paliativos. En este momento nos va a acompañar Isabela Spitia, ella es nuestra practicante de psicología de ACCES, la que nos está acompañando pues en la institución, y ella nos va a acompañar en este tema que se llama culpa y duelo, aprendiendo a soltar lo hubiera. Entonces, le vamos a dar espacio para que ella pues pueda iniciar nuevamente. Si hay alguna pregunta, algún comentario, les sugeriría que si se sienten cómodos lo puedan escribir. Yo estaré pues también aquí llevándola, monitoreando pues el espacio para poder hacer las pausas correspondientes, para poder hacer estos comentarios, poderlos pues discutir cuando sean necesarios. Listo. Entonces, vamos a ir acá. Bueno, Bueno, buenos días buenos a días a todos. todos. Como les dijo Eli, entonces yo soy Isabela Spitia, la practicante de psicología, y voy a estar entonces el día de hoy dirigiendo pues como este taller en el cual vamos a hablar entonces un poquito sobre la culpa en el proceso de duelo después de un fallecimiento. Entonces, finalmente, el objetivo de esta charla va a ser entonces reconocer la culpa como como una emoción que es frecuente en el duelo, para lograr desarrollar entonces herramientas de autocompasión y favorecer entonces un proceso de duelo saludable. Para iniciar, entonces quisiera que conectáramos un poquito como con esta emoción de la culpa, ¿cierto? Y el cómo se representa en nuestro día a día en un proceso de duelo. Entonces, quiero que pensemos en cuántas veces en nuestro día a día a veces se repiten frases en nuestra mente, como por ejemplo, debí haber hecho más, o si hubiera hecho eso antes, o tal vez no hice lo suficiente por él o ella, o tal vez no ha pasado el tiempo suficiente para seguir viviendo mi vida. O incluso muchas otras frases que hacen que la culpa como que se instaure en nosotros después del fallecimiento y nos impide avanzar en nuestro proceso de duelo como de una forma cada vez más saludable. Para esto, entonces, debemos entender que la culpa aparece como una respuesta emocional que hace que la persona siga viviendo su proceso de duelo de una forma muy intensa, con un sufrimiento que es cada vez más intenso y se aumenta la devastación que nos produce la muerte. Al parecer, podríamos decir entonces que la culpa tiene como cierto sentido dentro de nuestro proceso de duelo, ¿cierto? Y puede tomar diferentes significados, ¿cierto? Dentro del dolor, la frustración o la confusión que generan los fallecimientos. A veces podemos decir que incluso el pensar que fue nuestra culpa y el llenarnos de autorreproches es a veces más fácil que aceptar que simplemente no podíamos controlarlo, que no podíamos hacer nada más frente a la muerte de nuestro ser querido. Para esto, entonces también es importante entender qué es la culpa, ¿cierto? Y la culpa es un sentimiento que nos golpea incesantemente y que nos lleva una y otra vez a un pensamiento que es recurrente y es el cómo nosotros podríamos haber tal vez evitado lo que ya finalmente es irremediable y es la muerte de nuestro ser querido. Ese sentimiento de culpa entonces se manifiesta de diferentes formas y es, por ejemplo, a nivel emocional es una gran angustia, ¿cierto? Que a veces incluso puede resultar difícil de controlar por nosotros mismos. También se acompaña entonces como de fuertes autorreproches y es como un poquito como las frases o pensamientos que les mencionaba en un principio o muchas otras que iremos pues como trabajando a lo largo del taller. Y finalmente, entonces, un juicio severo contra nosotros mismos, pues consideramos como que no hicimos lo suficiente frente al ser querido que hemos perdido, o que incluso en algún punto causamos esa muerte, o que quizás pudimos haberla evitado, pero que por alguna razón simplemente no lo hicimos. Existen entonces diferentes tipos de culpa que van a finalmente generar diferentes emociones o diferentes tipos como de autorreproches o pensamientos que vuelven una y otra vez en nuestra mente. Un tipo de culpa que se ha reconocido podríamos llamarla como la de sobredimensión del amor, ¿cierto? Y esta aparece cuando entonces el doliente hubiera como querido evitar las circunstancias tal y como ocurrieron, pero no pudo. Es por esto que entonces el doliente carga una responsabilidad excesiva y es que se responsabiliza de asuntos que no dependen de él o que no estaba en sus manos poder resolver en su momento. En estos casos, entonces,
no tenemos en cuenta los límites que tiene nuestro amor o nuestras acciones, pues no tomamos en cuenta los asuntos que no dependen de nosotros o que no dependen del amor que le tuviéramos a nuestro ser querido. Es por eso entonces que es importante reconocer que por ilimitado que sea el amor hacia las personas, la capacidad de protegerlas sí es limitada. Y hay cosas que simplemente no dependen de nosotros y que no iban a cambiar el resultado. En este tipo de culpa aparecen algunas como pensamientos o algunos autorreproches, como por ejemplo, pude haber hecho más o si hubiera estado más pendiente nada de esto hubiera pasado o era mi responsabilidad protegerlo. Pero la realidad frente a esto y lo que es importante reconocer es que el amar no significa tener el control sobre la enfermedad o la muerte. Hay momentos en los que simplemente ya se ha hecho todo lo humanamente posible y el hacer más no siempre implica cambiar el resultado. Otro tipo de culpa que es importante mencionar es respecto a los asuntos sin resolver, ¿cierto? Y aparece cuando se siente que se dejaron como cosas sin resolver en la relación con el fallecido. Entonces, este tipo de culpa aparece, por ejemplo, por lo que hubo o por lo que se hizo, pero se considera que no debió haber sido así o que tal vez no fue lo correcto. Y es, por ejemplo, cuando la relación se termina con enfados, irritaciones o mala comunicación. O también aparece entonces por aquello que faltó, aquello que tal vez no alcancé a hacer. Y es entonces de pronto la falta de agradecimiento o el lamentarse el no haber demostrado suficiente el amor o entre muchas otras. En este momento, entonces, la culpa cumple como una función en la que le permite al doliente como revisar y replantearse su conducta. Y puede ser tal vez la ocasión idónea para poner toda su atención e intención en cambiarla, que aunque tal vez no se pueda cambiar con el fallecido, se pueden hacer em, diferentes como eventos o diferentes estrategias o incluso como rituales que permitan entonces sentir de cierta forma que se cambia la conducta o que se hace algún tipo como de corrección respecto a la misma. En estas algunos pensamientos que pueden aparecer es, por ejemplo, el no debía haberle hablado de esa manera o no debía haberle o debía haberle dicho más veces que lo amaba. Y la realidad frente a esto es que todas las relaciones humanas tienen conflictos, ¿cierto? Sin importar en la etapa de la vida en la que nos encontremos. Y es por esto que entonces una relación no se define únicamente por un solo momento específico. La relación con el ser querido no se define únicamente por esas etapas finales de la vida, sino por toda su historia. Otro tipo de culpa que es importante reconocer es el respecto, se relaciona como con el no cumplir las expectativas de los otros. Y normalmente las expectativas de las personas que nos rodean es que mejoremos prontamente después de la pérdida, ¿cierto? No obstante, cuando el doliente no se siente comprendido, cuando siente que las personas de a su alrededor tal vez lo están forzando o están esperando que se recupere después de la pérdida de una forma rápida, siente miedo como al rechazo o al sentirse inadecuado y por eso empieza a aparecer como un tipo de como de silenciamiento o de represión frente a lo que verdaderamente se siente. Aquí entonces aparecen, es como común escuchar frases como el de ya debería estar mejorando, o no puedo seguir llorando tanto, o tengo que ser fuerte por los demás. La realidad frente a esto es que el duelo no tiene un tiempo estándar ni una forma correcta para expresarse. Cada persona simplemente la atraviesa este proceso de duelo a su propio ritmo y empieza a adaptarse de una forma que dependiendo de sus estrategias va a irse adaptando poco a poco dentro de este proceso. Pero cuando intenta adaptarse a lo que los otros esperan, puede llevar a reprimir esas emociones que son finalmente necesarias para la elaboración de un proceso de duelo saludable. El último tipo de culpa que podemos encontrar es frente al rehacer la vida después de la pérdida, ¿cierto? Y se refiere al, por ejemplo, al sentirse mal
al empezar a sentirse mejor, al empezar a reír o incluso a replantearse nuevos proyectos de vida después de la pérdida, ya que el doliente teme a que esto signifique, por ejemplo, olvidar al ser querido, traicionarlo, reemplazarlo o dejar de quererlo. Estas creencias, sin embargo, se sostienen sobre un concepto restrictivo del amor y y pues como que no nos permite como implementar la pérdida a nuestra vida y poder continuar, seguir viviendo. Aquí entonces es muy común encontrar frases como el si me empiezo a sentir aliviado o feliz, soy una mala persona, o si rehago mi vida, reemplazo a mi ser querido, o tal vez el sentirme mejor significa que lo estoy olvidando. Pero la realidad es que sentir momentos de alegría o incluso volver a construir proyectos no implica olvidar ni traicionar a quien se perdió. Simplemente es entender que el amor no se mide por la duración del sufrimiento. O sea, no significa que cuanto más suframos, implica que más amor sentíamos por ese ser querido, sino entender que un duelo saludable permite entonces integrar la ausencia en nuestras vidas y transformar el recuerdo de nuestro ser querido en algo que sea más de significado, con pensamientos que sean cada vez más autocompasivos y que no generen castigo. ¿Cómo entonces empezar como a afrontar la sensación o el sentimiento de culpa dentro del proceso de duelo? Una vez entonces identificamos como esos tipos de culpa y qué función o qué significado está cumpliendo la culpa en nuestra vida diaria, podemos entonces tener la oportunidad de tomar decisiones que nos permitan entonces compensar aquello que faltó o aquello que no se pudo dar y poner entonces en práctica estas decisiones o estas acciones en honor a la persona fallecida, agradeciendo finalmente su recuerdo. Y de esta forma, entonces, el doliente se va a permitir finalmente recordar al fallecido con amor, soltar la culpa y seguir viviendo. Acá entonces es importante entender que el primer paso para despedirnos de la culpa es entonces aceptar que no somos responsables de lo que ha sucedido. Y aquí es súper importante diferenciar entre la culpa y la responsabilidad. La culpa siempre va a tener una connotación de castigo, de autorreproche, mientras que la responsabilidad nos va a permitir evaluar las situaciones y darnos cuenta entonces si se ha cometido un error y finalmente aprender después de este mismo error. Así, la responsabilidad en un principio genere también una sensación de culpa. Para esto entonces es importante que comprendamos que las decisiones, las conversaciones o las acciones que tomamos en el día a día y que tomamos tal vez en esos momentos previos al fallecimiento del ser querido, todo eso lo hacemos a partir de la información y de las herramientas que se tienen en ese momento. Es por eso que no podemos ni predecir el futuro, sino que se actúa desde lo que se sabe y se conoce en ese momento. Es por eso que me parece súper importante esta frase y es que no podemos juzgar los errores del pasado desde la sabiduría del presente. Tal vez en este momento actuaríamos de una forma diferente, pero en ese entonces, en el momento de la pérdida, actuamos desde lo que sabíamos con las herramientas que teníamos. A medida entonces que se va desarrollando como el proceso de aceptación y asimilación de la pérdida, se va a ir disipando poco a poco la sensación de culpa o los autorreproches que el doliente se hace por empezar a disfrutar su vida o por volver a hacer cosas que se habían dejado tras el fallecimiento, incluido el sentimiento de culpa por seguir viviendo. Para finalizar, me parece también importante reconocer que si bien la culpa es una emoción natural dentro del proceso de duelo, también es importante reconocer algunas señales de alarma que podrían indicarnos que es necesario pedir ayuda con un profesional de la salud mental. Y es cuando, por ejemplo, esa sensación de culpa es persistente e intensa, no disminuye con el tiempo y ocupa gran parte de nuestro día a día. También, por ejemplo, que interfiere con la vida cotidiana. Entonces, aparecen trastornos del sueño, se dificulta la alimentación, cumplir con nuestras responsabilidades del trabajo o incluso dentro de nuestras relaciones interpersonales. También entonces cuando esa sensación de culpa empieza a generar aislamiento o evitación frente a la pérdida o evitar entonces todo aquello que nos recuerda a nuestro ser querido que falleció y también que nos evita, por ejemplo,
a hablar respecto a lo sucedido. También cuando aparecen, por ejemplo, síntomas físicos o ansiedad intensa que es difícil de controlar por el doliente. También cuando nos impide experimentar cualquier momento de bienestar, sintiendo que disfrutar es algo completamente inaceptable. Y finalmente, cuando esa sensación de culpa se asocia con ideas de castigo o deseo de no vivir. Acá entonces es importante que podamos entonces como levantar la mano y pedir entonces finalmente ayuda con un profesional de la salud mental que pueda entonces acompañarnos a llevar un proceso de duelo cada vez más saludable. Para terminar, entonces quisiera como cerrar con esta frasecita y es me permito transformar la culpa en compasión y el dolor en una forma más amable de recordar. Bueno, por acá finalizamos pues como ya como la charla, como esta parte educativa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por acá estamos entonces él y yo dispuestas para responderlos y muchísimas gracias por la atención. Buenos días. Yo tengo Buenos una, días. yo tengo una consulta. Mi papá falleció hace 18 meses, inclusive hoy los está cumpliendo. Ha sido un proceso muy complicado porque es un altibajo, son altibajos. Yo me sentía pues los últimos meses como más recuperada, pero hace días vengo otra vez como muy triste y sintiendo que parece que eso fue ayer. Entonces no sé si en ese grado que ya ha pasado 18 meses, eso es normal, tanto altibajo pues a esta época. Me imagino pues que eso no tiene una fecha de caducidad del duelo y yo creo que eso va a ser para siempre. Pero en este momento me siento como en retroceso. Hola Lina, gracias por tu participación, gracias por tu presencia en este espacio y realmente tú tocas un tema que es fundamental y que es muy llamativo también para las personas que experimentan un duelo y recojo la última palabra que tú usas y es esa sensación de reproceso, ¿sí? Finalmente también tú mencionas algo muy importante y es que el duelo no tiene fecha de caducidad. Y eso lo que significa, y es que también mencionaste que hay algo fundamental en tu experiencia que hace que tenga mucho sentido que estés experimentando como toda esta sensación del duelo, como que toda la intensidad también de los síntomas propiamente, y es que es un aniversario. Entonces, ¿qué se ha teorizado ante la experiencia de duelo y qué es lo que también muchas personas, pues también dentro de su experiencia nos han permitido conocer y acompañar? Y es que si bien hay, no sé si me alcanzas a ver la manito como intentando hacer una gráfica, la intensidad de los Sí, síntomas debe de disminuir, digamos que este es el síntoma, debe de disminuir mientras el tiempo vaya pasando. Entonces uno cuando empieza a vivir los primeros días quizás empieza así, pero entonces uno pensaría que la experiencia de duelo es hacer esto así, y que llega un momento en que sabemos que nunca nos va a dejar de doler porque finalmente la ausencia sigue generando una marca. Nosotros hacemos esto, hacemos piquitos. Y los picos muchas veces que son de cumpleaños, aniversarios, fechas del Día del Madre, del Padre, Navidad. Hay momentos que son muy concretos en la que esa experiencia puede volver y no es un reproceso. Finalmente hace mismo parte de esas sensaciones porque nos estamos volviendo a conectar con esa ausencia. Quizás ahí pues una pregunta muy valiosa y muy bonita sería como que si hay algo pues también dentro de eso que te está recordando, que tanto está recordando, si hay algo como en particular también que pudieses como reconocer eh, o o si necesitas quizás una ayuda extra y una ayuda extra podría ser nuevamente conversarlo y manifestarlo quizás a un miembro de tu familia o a alguien cercano a ti o tener un espaciecito de tú contigo como puedes permitirte finalmente también sentir y evitar la ausencia. Aquí también como que harías hincapié es no le tengan miedo a ese dolor,
que pues finalmente nosotros como seres humanos y en este momento de nuestra existencia le tenemos mucho temor a sentir cosas malucas y hacemos lo posible por evitarlas. Entonces nos distraemos más, no nos mantenemos completamente ubicados y distraídos como que con todo y no tenemos como el espacio para finalmente que nos duela y si hay que llorar, llorarlo. Y nuevamente con todo esto que Isa pues también planteaba y es si ya vemos que persiste más en el tiempo, que se está haciendo mucho más difícil, quizás que puedan surgir algún tema depresivo o de ansiedad, bueno, quizás ahí también la invitación sería conversarlo con un especialista para, pues como para tratar de sobrellevarlo, pero con la pregunta que nos estás haciendo es normal y posiblemente te vuelva a pasar. Y a las personas que están quizás, que están como viviendo esta experiencia, lo van también a vivir, pasen los años que hayan tenido que pasar. Ok, gracias. Em, También ahí pues como para agregar un puntico pues como dentro de lo que dice Eli, y es que finalmente estos momentos pues como de aniversarios o como de fechas especiales que nos hacen como recordar al fallecido y que es normal dentro de la experiencia del proceso de duelo, incluso en otros talleres como estos hemos mencionado también que en momentos como estos aniversarios, es importante, por ejemplo, o resulta muy útil realizar como algunos rituales, acciones como muy puntuales y que finalmente son muy personales y que nos permiten llevar estos días de una forma como más amable con nosotros mismos, el permitirnos finalmente la emoción, pero también entonces poder hacer algo respecto a ella. Entonces, uniéndolo también con un poquito con la charla de hoy, que era más direccionado como hacia la culpa, entonces, por ejemplo, el poder hacer rituales, por ejemplo, como cartas hacia el fallecido, el poder hacer, por ejemplo, el visitar el lugar, por ejemplo, en el que reside el fallecido, em, rituales, por ejemplo, hacer una misa en nombre a él, o sea, rituales como estos y muchos otros que también va encontrando la persona dentro de su proceso de duelo y que se lo facilita, son importantes en días como estos porque nos permiten entonces poco a poco disminuir, como decía Eli, la intensidad como de la emoción dentro del proceso, pero es una emoción que, como bien decía, no tiene caducidad, simplemente es hacerlo poco a poco dentro del proceso cada vez más llevadero. Y este tipo de rituales, por ejemplo, siento que podrían ayudarte. Bueno, aquí eh, Mariana nos hace también una pregunta y un comentario muy importante y ella nos cuenta. Mi abuelo falleció hace 8 días y todavía estoy en proceso de aceptación. No logro comprender la magnitud de la muerte de él. No he llorado. No sé si sea normal. Mariana, gracias por estar en este espacio. Eh, Bienvenida. Igual acá también hago el hincapié. Nosotros hacemos mensualmente estos espacios en los cuales vamos hablando de diferentes temas. Creo que llegaste a uno que es muy amplio. También dentro de toda la experiencia pudiese pues también yo creo que habrán ciertas cosas dentro de esta charla que te puedan también servir a responder esta pregunta, pero fundamentalmente y puntualmente dentro de lo que estás nombrando, y es no sé si sea normal, puede ser normal, ¿sí? Ahí hay muchas cosas a considerar y finalmente pues este tampoco pues es el espacio quizás de una intervención pues o reconocimiento pues profundo de la dinámica, pero cada relación, cada muerte, cada proceso es completamente diferente. Entonces, eso tiene, pues como les digo, tiene muchos factores. Es muy reciente, finalmente también la pérdida, ahorita les hablaba, ciertas personas también teorizan que si bien se hablan de etapas del duelo, ya lo estamos quizás moviendo un poquito más a lo que son las fases del duelo, pero es valioso también nombrarlo todavía etapas y la primera etapa es un shock, ¿sí? Y es de shock de que sentimos que las cosas están cambiando y estamos organizando. Es en este momento donde se hacen las novenas, donde el funeral o quizás como todos esos ritos fúnebres que se realizan alrededor, en que depende pues también como cómo es nuestro rol quizás dentro de nuestra familia.
organizamos o somos los que estamos pendientes o somos lo que recibimos, cada uno también tiene una función. Y dentro de también ese hacer y hacer, pocas veces nos da ese espacio de conectarnos finalmente con lo que está sucediendo. Una pregunta que creo que sale desde ahí es el llorar, ¿sí? Finalmente, no todo el mundo expresa sus emociones a través del llanto. No todo el mundo que llora está haciendo su proceso de duelo y no todo el mundo el que no llora lo está haciendo, ¿sí? O sea, también a nivel cultural tenemos muchas explicaciones también y muchos juicios a través de la persona o que llora o que no llora. Pero más allá de que de nombrarlo desde ese lugar es la invitación ahorita a lo que te nombrábamos y es, existen ciertos rituales, también ahorita con lo que te nombraba de darles espacio finalmente a la emoción e ir pidiendo que finalmente pues también el día a día te pueda ir ayudando dentro de esta misma experiencia porque pues habrán muchas personitas también dentro de lo que habrán vivido, todo se experimenta de manera muy diferente. Hay unos que experimentan mucho. Si fallece una persona, hay otros que durante un periodo de tiempo están muy calmaditos, pero después experimentan toda la emoción. Hay unos que hacen para nada, pues hacen todo lo posible para no sentir y eso en algún momento llegará a nuestra vida y esa emoción, lo que no se atraviesa, se queda ahí y empieza a aumentar en intensidad también. Eh, y finalmente cada uno tiene su proceso. Entonces permítete también el tuyo, te invitamos a que tengas pues espacios también de conexión como contigo, de bueno, cómo estoy haciendo, cómo estoy sobrellevando esto. Si hay algo quizás que necesito, lo necesito quizás hablar, poner en palabras, escribirlo, conversarlo con alguien más. Hay muchas estrategias también que pueden permitir como quizás esa conexión emocional, pero tampoco la idea es forzarla. No sé si quisieras tú comentar algo. Te agradecemos mucho por tu participación también en este espacio y nuevamente te repito a ti y a todas las personas pues que están en este espacio, estas son actividades pues que vamos realizando mensualmente también para educar y responder pues también ciertas dudas que tenemos frente a esta experiencia que si bien todos la vivimos y todos en algún momento la tenemos que atravesar, está llena de muchos mitos y como es también una experiencia tan única, pues pueden haber muchas variables que a veces pues no reconozcamos o podamos quizás también como reconocer estrategias para poder hacerlo más llevadero. Les compartí en el chat, ya vi personas han podido llenar la lista de asistencia, a los que no lo han hecho, les pido por favor el poder hacerlo. Hay una partecita que dice cargos, si son personas que no son de la clínica, pueden poner externas, familiares, acompañantes, dolientes, la palabra que más les resuene también a ustedes mismos. Si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud, las estamos escuchando, los estamos leyendo. Vamos a estar acá un poquito más de tiempo. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos. Espero que puedan tener un muy buen resto de día. Nosotras nos despedimos por acá y muchas gracias nuevamente por su atenta escucha y a las que participaron también por permitirse este espacio de, de reflexión. Entonces, feliz tarde para todos. Feliz tarde, muchas gracias a todos.